El punto de partida es este. El punto de partida es ese momento tan entrañable en la vida de muchos de nosotros, ¿no? Que es el nacimiento de un hijo. Y lo cierto es que es terriblemente difícil entender cómo una relación que se caracteriza por la ternura, por el amor, puede de alguna manera transformarse y derivar en una relación tan terrible en la cual un hijo o una hija agrede física o verbalmente a su padre o a su madre. Pero lo cierto es que, aunque sorprenda que esto pueda ocurrir, los datos de denuncias por parte de padres y madres están aumentando. Hay datos recientes que sugieren que en los últimos 5 años se ha incrementado en torno al 50-60%. Y las noticias que aparecen en los medios de comunicación nos alertan día sí día no acerca de este problema. Hace unos años, cuando comenzamos a investigar este tipo de violencia, nos planteamos, teníamos el interrogante de en qué medida estos datos que salen a la luz podrían representar la cara visible de un iceberg oculto. ¿En qué medida podría haber detrás de estas denuncias, de estos casos que ya salen en los medios de comunicación, muchos más casos que permanecen ocultos en la intimidad, en lo privado de las familias? Porque quizás, como ocurrió hace 20 años con el problema de la violencia contra las mujeres, que se consideraba que pertenecía al ámbito de lo privado, que no se denunciaba, que no salía, que no se investigaba, estamos teniendo la sensación de que algo parecido está ocurriendo con este problema de violencia, que todavía no está siendo investigado, no está saliendo a la luz con la suficiente intensidad. También nos preguntábamos acerca de qué factores llevan a estos menores al final a ser agresivos contra sus padres y sus madres. Voy a intentar resumir en esta presentación, con la mayor brevedad posible, algunas conclusiones, algunos resultados a los que hemos llevado los estudios que hemos realizado hasta el momento. Me toca empezar diciendo que sobre este problema, sobre este fenómeno, hay más cosas que desconocemos que cosas que sabemos. Y lo que voy a hacer es intentar dar unas pinceladas a aquellas cosas que parecen que empiezan a estar claras y que parece que son consistentes a través de diversos estudios. Voy a utilizar resultados de estudios cuantitativos, algunos de ellos con muestras grandes de adolescentes de la comunidad, estudios con adolescentes que están ingresados en centros especializados para violencia filoparental, y voy a integrar esos resultados con los obtenidos en estudios cualitativos con grupos focales que hemos realizado con adolescentes que han agredido a sus padres, madres y padres víctimas y profesionales especializados en este problema. Y bueno, estos son básicamente los resultados. No voy a dar estadísticas salvo un par de detalles, que son estos dos. Esta sería la foto de la magnitud del problema. En la muestra de la comunidad de 1.400 adolescentes, lo que encontramos es que en torno al 7% de esos adolescentes admitían haber agredido físicamente a su padre o a su madre al menos una vez en el último año. Por supuesto, este porcentaje es muchísimo más elevado si tenemos en cuenta otro tipo de agresiones verbales, de amenazas, etc. Estos datos están dentro del rango de los obtenidos en Estados Unidos y en Canadá, pero estarían dentro del rango en el límite inferior. O sea, en estos otros países han encontrado datos de prevalencia más altos. Además, frente a lo que se creía o lo que se pensaba, hemos encontrado que no hay diferencias en cuanto a padres y madres víctimas. Ambos son igualmente víctimas en cuanto a agresiones físicas. Lo que sí hay es un mayor porcentaje, una mayor frecuencia de agresiones verbales contra las madres. Este tipo de agresión lo ejercen tanto chicos como chicas, pero exhiben las diferencias de género habituales en otros problemas de conducta agresiva. Es decir, los chicos utilizan más la agresión física en comparación con las chicas y estas la verbal. En cuanto a los contextos de donde surge el problema, evidentemente nos tenemos que remitir a las características familiares, a los contextos familiares donde se han educado, donde se han criado estos adolescentes. Son familias en las cuales muchas veces hay una exposición a la violencia familiar, al conflicto y hay una cierta privación o negligencia emocional. Esta exposición a la violencia familiar que acabo de mencionar puede tomar tanto la forma de agresiones, de maltrato de padres a hijos, como el hecho de que los menores puedan ser testigos de la violencia ejercida contra sus madres, lo cual nos lleva a considerar la violencia filoparental como, de alguna manera, manifestación de una transmisión intergeneracional de la violencia. En uno de los grupos focales, un chico adolescente lo expresaba de esta manera: mi padre me pegaba de pequeño hasta que se han intercambiado los papeles y ahora he sido yo el que le ha pegado a mi padre.
Y una adolescente nos decía: mi padre ha sido denunciado por mi madre por malos tratos. Son expresiones, son testimonios que reflejan esa exposición a la violencia que mencionaba. Permítame que ilustre con este triángulo que representa al final el triángulo de la violencia familiar. La violencia en la pareja y el maltrato de padres a hijos son bien conocidos y los hemos estudiado durante años. La violencia filoparental se presenta como el tercer ángulo, el desconocido, el que esperemos que en los próximos años lleguemos a conocer mejor para poder prevenirlo y tratarlo de una forma más eficaz. En los grupos focales, cuando entrevistábamos a padres y madres, muchas veces ellos negaban esa exposición a la violencia, pero en cambio admitían en todos los casos el conflicto. El conflicto, las broncas, las discusiones habían sido habituales durante toda la infancia de esos niños. Eso sí, en el momento en que surgió la violencia filoparental, el tema de discusión y de la bronca se convirtió en la violencia. Además, hubo un reconocimiento de que muchas veces había una cierta negligencia o privación emocional, sobre todo por parte de la figura paterna. Decían muchas veces que aunque el padre físicamente estaba presente, había una ausencia simbólica del padre. Este no tenía un vínculo emocional con el hijo que presentaba luego el problema de agresión. Otro segundo rasgo que encontramos es la permisibilidad y falta de supervisión. Son familias que han mostrado una incapacidad para establecer consecuencias ante las conductas inadecuadas o disfuncionales de sus hijos, que cuando intentan poner normas o establecer consecuencias, lo hacen de forma tardía, de forma inconsistente, no se ponen de acuerdo y además sin contingencia, de tal manera que terminan levantando, por ejemplo, el castigo. Así lo decía una madre: yo hubiera deseado ser más dura con él, porque antes hacía algo, le castigaba y le decía que no iba a ver, por ejemplo, la televisión en una semana, pero venía por la tarde y bueno, sabía que iba a ceder. Es interesante que muchas veces los padres se justifican de esta falta de control en la conducta de sus hijos por la falta de tiempo. José, para un ratito que voy a estar con él, ¿para qué voy a discutir? ¿Para qué le voy a decir que no? Entonces, esa es una de las justificaciones habituales que hemos encontrado. Y lo más interesante es que los hijos y hijas agresivos, ellos también eran conscientes de este problema y lo veían como un problema, porque ellos hubieran querido tener esas normas claras y hubieran querido que hubiera límites en casa. Que me tienen que dejar las cosas claras y ser firmes en lo que digan, que no me vale que me digan una cosa y luego, como les doy pena, ya no. Esto nos lo dijo una hija ingresada en un centro para violencia filoparental. De esta manera nos hace pensar que este acto agresivo representa un intento disfuncional por parte de los hijos por establecer un cierto control, una cierta jerarquía en el hogar ante el fracaso de los padres para establecerlo. Además, estos menores, además de este contexto familiar que acabo de describir, en un momento determinado de sus trayectorias habituales entran en relación con bandas, con cuadrillas, que podríamos llamar las malas compañías, ¿no? Otros adolescentes que también presentan problemas de conducta. Como resultado, en parte, de estos dos elementos descritos, el contexto familiar que he descrito, de estas malas influencias, estos jóvenes van a presentar una serie de rasgos ya característicos. Por ejemplo, la conducta delincuente es más habitual. Estos mismos adolescentes se meten en líos, muchas veces son los mismos que agreden a profesores, tienen más consumo de drogas y alcohol y un estilo impulsivo con una incapacidad para tolerar la frustración o para establecer objetivos a largo plazo. Uno de los rasgos emocionales más interesantes y por lo menos que yo creo que es de más relevancia clínica en la intervención con estos menores es que puntúan significativamente más alto en depresión y baja autoestima. Este resultado es consistente con lo que se ha obtenido en estudios en Canadá y en Estados Unidos, y cuando en los grupos focales trabajamos con los protagonistas de este problema, esta cuestión, ellos lo describían no como depresión, lo describían como sufrimiento emocional. Decían que estos menores de alguna manera tenían un sufrimiento emocional, lo cual es lógico si tenemos en cuenta esa privación, esa negligencia emocional a la que muchas veces han podido estar expuestos. Un profesional nos lo explicaba de esta manera: su agresión tiene la función de alguna forma de evitar el hundimiento depresivo. Creo que es muy interesante, hilando con lo que ha dicho Xavier Méndez acerca de la depresión y de cómo en la adolescencia está enmascarada, pero es que esta combinación entre elementos internalizantes y externalizantes en la conducta de los menores que ejercen agresiones contra sus padres, creo que es una de las características realmente más significativas de su perfil emocional.
A nivel cognitivo, también tienen unas características, por supuesto, justifican el uso de la violencia. Muchas veces, como sus padres también les han agredido, les han insultado, ¿no? Mi madre siempre me ha insultado, por tanto se sienten de alguna manera legitimados para hacer el mismo uso de la violencia que han hecho contra ellos. Pero además hemos observado que el tipo de justificación que hacen de la violencia es sobre todo en el sentido de intentar conseguir el respeto de los demás y de marcar su posición, su territorio, de tal manera que puedan conseguir lo que quieren. ¿No? Es como mostrar quién manda aquí, quién es el más fuerte. El segundo rasgo cognitivo que ha surgido en estos estudios es la grandiosidad o el narcisismo. Son menores que puntúan alto en escalas de narcisismo y de grandiosidad. Esto viene a ser eso de que yo soy especial y merecedor de derechos que los demás no tienen y por tanto nadie debería decirme que no. ¿Quién es ese para decirme a mí que yo no puedo hacer lo que yo quiero aquí y ahora? Pudiera sorprender, quizás a algunos de ustedes, pudiera sorprenderles que estos adolescentes se caracterizan por baja autoestima y a la vez por